Padre, queremos adorarte diciendo, Señor, que tú eres la fuente de todas las fuerzas y que vas a hablar a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, póngase cómodo. Vamos a recibir palabra de Dios hoy. Y quería compartir algo que estuve pensando toda la semana. ¿Sí? Creo que es una palabra que nos va a traer aliento en medio de todo esto que estamos viviendo, de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Y quería antes unos anuncios rapidito. El próximo domingo vamos a tener Santa Cena virtual. Sí, algo que me pidió mucho Don Fito Noguera, que siempre está muy pendiente de esto. Por favor, el próximo domingo tenga su panito, su jugo de uvas con su familia, y como la otra vez que lo hicimos hace un mes, vamos a tener también nuestra Santa Cena, y primero Dios pronto, Dios nos dé la oportunidad de estar juntos otra vez en la iglesia. Pero mientras tanto, qué bueno que esto nos permite estar juntos, nos permite conectarnos y poder tener este tiempo de interacción. Así que estamos muy contentos por eso. Yo sé que como Renova estamos deseosos de estar juntos, pero esto nos permite tener esta interacción. Así que por favor, si usted tiene necesidad de oración o algo, al final vamos a estar orando por eso. Escríbanos por ahí, o si tienen algo muy especial, mándenlo por favor al inbox para que nosotros podamos estar pendientes de ustedes. Así que próximo domingo, Santa Cena, tenga todo preparado. Ok, la semana pasada iniciamos una serie que se llamaba Dame Carga, ¿sí? Y yo hablaba la semana pasada acerca de que para a veces encontrar fuerzas necesitamos encontrar el descanso. Por eso Jesús decía: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea que Dios mismo, Jesús mismo, nos invitaba al descanso, nos invitaba a tener esos tiempos que cuando nos sentimos cansados, como que pensamos que no somos buenos cristianos o que la unción de Dios se nos fue. Y no es eso. A veces estamos cansados y lo que nos cuesta reconocer, porque hemos oído muchos mensajes que tenemos que ir de gloria en gloria, victoria en victoria, que somos más que vencedores, pero a veces no tenemos fuerzas, ¿sí? Por eso Jesús decía: vengan los que están trabajados y cansados y yo les haré descansar. Y eso fue como parte de lo que arrancó la serie. Dios nos quiere dar descanso. ¿Cómo no un Padre amoroso y amante como Dios no va a querer darnos en este tiempo descanso? No creo que haya una persona en medio de toda esta pandemia que no nos haya generado angustia, nos haya generado ansiedad. Muchos han tenido síntomas de enfermedad que antes no se imaginaban tener, ¿sí? Todos han tenido esos como ataques, hasta dirían los psicólogos, de medio pánico, ¿sí? Y Dios ha dado mucho en mi corazón este tiempo, y les decía la semana pasada, también está bien no sentirse bien, ¿sí? Y quiero pedirles de que no se desconecten de este proceso, de este mensaje que concluye con una historia que está en Primera de Samuel, que no es normal. Casi no predicamos acerca de eso porque nos gusta hablar más acerca de la fuerza y la potencia. Pero quiero decirles algo especial. A Dios le importa mucho cómo está nuestro corazón. A veces pensamos que si vengo ante el Señor cansado, o vengo ante los líderes de la iglesia a decirles: miren, no tengo fuerzas, nos van a hacer de menos, tu espiritualidad ha caído. No, simplemente a veces en el Señor no tenemos fuerzas. Y yo quiero hablarles hoy a aquellos que no se sienten más que vencedores, que no se sienten de gloria en gloria, aquellos que hoy por hoy necesitan nuevas fuerzas. ¿Saben la cantidad de personas que nos han escrito, nos han hablado y que hemos tenido comunicación y me han dicho: Alejandro, no tengo fuerzas? Y saben, todos estamos así. Yo mismo he sentido fuerzas a veces y siento que necesito una carga adicional. Y cuando estamos con esto, me puse a pensar en esta primera frase que les quería dejar. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios amoroso, es un Padre que nos abraza y que nos cuida. Y la primera parte de este mensaje, la primera parte que les quiero decir es la siguiente: Él es un Dios que entiende
y que no se entiende cuando no tenemos fuerzas. Y miren lo que dice Isaías 40:29. Y aquí viene el primer punto de esta parte de esta serie que se llama ¿Cómo renovar las fuerzas cuando no me encuentro? Cuando quiero sacar fuerza de flaqueza para levantarme el lunes, para levantarme el martes, porque siento que las fuerzas no me dan. Y somos cristianos, somos gente, hombres y mujeres que amamos a Dios, solo que no tenemos fuerzas, ¿sí? Y miren lo que dice Isaías 40:29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El primer mensaje que les quería dar es: ¿quién es entonces el que le da fuerza al cansado? Dios mismo. No te condena. Todas las personas que nos están escuchando desde Estados Unidos hasta el final, Dios es el que entiende que a veces no tenemos fuerzas. Y dice Isaías, Él mismo, Dios mismo, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Porque está bien no tener fuerzas, lo que no está bien es que te quieras quedar mucho tiempo ahí, ¿sí? Porque si te quedas mucho tiempo en ese como depresión, llamémoslo, en ese status quietus, y te quedas mucho tiempo, tu mente va a empezar a pensar miles de cosas. Por eso tenemos que acudir a la fuente. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no siente ya nada. Entonces, el primer mensaje es: Dios es un Dios tan misericordioso que nos entiende cómo somos, que Él sabe que necesitamos a veces de nuevas fuerzas. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer delante de Él, decirle: Señor, ¿sabes? No tengo fuerzas. Esta situación en mi empresa, en el ministerio, en lo que quería hacer, en el llamado que tenía, me arrebató las fuerzas y ya no tengo ninguna. Y los más religiosos dirían: ya va a venir Dios como un policía intergaláctico con una vara en su mano para darnos vara porque no tenemos fuerzas. ¿Cómo es posible que no tengas fe? ¿Cómo es posible, si tú, siendo un siervo de Dios, ahora tus fuerzas te fallan? Cuando venimos a Dios así y decimos: Señor, no tengo fuerzas, Él dice: no te preocupes, porque yo doy fuerza al cansado y multiplico las fuerzas de aquel que no tiene, de aquel que necesita. Y yo quiero pedirles, en este viaje que vamos a llevar, preparar el corazón de todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje en vivo y los que lo van a escuchar después por las redes sociales, en YouTube de Renova o en los Facebook. Tú que hoy dices: no tengo fuerzas, acércate a Dios, porque Él da fuerza al cansado. Él multiplica tus fuerzas, porque sabes, esto que estás viviendo, la situación que estás pasando ahorita, aún en medio de problemas y situaciones adversas, no es el punto final de tu vida. Tu vida no termina ahorita, tu vida no está terminando en medio de esta circunstancia adversa, porque Dios se va a glorificar, porque Dios te va a dar nuevas fuerzas que empiezan a salir de adentro del alma y del corazón. Pero lo primero es entender que tal vez no tienes fuerzas, tal vez no tienes tanta energía como la tenías antes. Pero como Dios es un Dios amoroso y un Padre amante, te está diciendo: yo voy a multiplicar tus fuerzas. ¿Sí? La semana pasada puse el ejemplo de cuando nos quedamos sin batería en el carro y necesitamos que nos den carga. La carga viene externa. La carga no puede salir de la misma batería. Necesita alguien que traiga unos cables y nos ponga carga para volver a encender el carro. Tal vez hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, estoy cansado y necesito nuevas fuerzas. Necesito que mi alma vuelva a agarrar esa energía que no tengo. Y quiero hablarle a tu corazón, porque sé que el diablo ha condenado a tantos hombres y mujeres de Dios que dicen: pero ¿por qué no puedo manejar esta ansiedad? ¿Por qué me siento así? Y Dios te dice: tranquilo, tranquila, porque yo voy a ser la fuente de ese recurso. Entonces, número uno, debo reconocer que las nuevas fuerzas vienen de Dios. Punto número dos, Salmo 119:50. Miren qué preciosa palabra. Dice: tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. Lo que debo entender es esta parte: tu promesa, Dios, lo que tú has dicho,
Eso va a renovar mis fuerzas. Usted no va a encontrar la esperanza en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y hablaba con unos amigos esta semana y mirábamos que cada día hay noticias diferentes, noticias falsas, que te dicen que es el fin del mundo, que no es el fin del mundo, que hoy está malo, que mañana está peor. Y si tú buscas ahí alguna noticia que te va a dar paz, no te la va a dar. Porque lo que dice Salmo 119 es: tu promesa renueva mis fuerzas. ¿Y qué dice su promesa? Que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no vas a tener temor alguno, porque tu Dios estará contigo en los valles de sombra y de muerte. ¿Sí? A veces pensamos que no vamos a atravesar por valles de sombra. Sí, la Biblia está llena de valles de sombra, está llena de desiertos, de hombres de Dios que pasaron por desiertos. Pero estos hombres siempre recordaban la promesa y decían: Señor, aunque esté y me siento en este valle de sombra y de muerte, solo sé, Dios, que tú estarás conmigo. Hay otro salmo hermoso que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra, que ninguna plaga tocará su morada, que Dios nos va a cubrir con las plumas de sus alas, nos va a guardar, y podrán caer 1000, 10,000 a un lado, pero a nosotros no nos llegará. Ahora, usted diga: mire, pero ha llegado una situación adversa. Sí, pero no quiere decir que Dios no se vaya a glorificar y se va a exaltar en medio de tu circunstancia. Yo les quiero pedir que ahora nos levantemos cuando nos vengan esos pensamientos negativos, cuando nos viene esa forma de pensar que nos lleva a la depresión. Diga: Señor, tu promesa es la que renueva mis fuerzas. Señor, yo sé que cualquier circunstancia adversa que estoy viviendo, solo sé, Señor, que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar, porque tú eres mi pastor. Porque dice la palabra que no he visto justo desamparado, amén, ni su simiente que me diga pan. Esa es la promesa que renueva las fuerzas. Esa es la promesa que te llena el alma, aunque te sientas en depresión, tal vez te sientes en ansiedad. Levántate diciendo: Señor, pero tu promesa renueva mis fuerzas. Tu promesa ha dicho, Señor, que tú no me vas a dejar ni no me vas a desamparar. Tu promesa ha dicho que si tú tienes cuidado de los lirios del campo, de las aves, ¿cómo no vas a tener cuidado de nosotros? Dios tiene cuidado de su pueblo porque es un Padre amoroso. Pero tu promesa, Dios, tu promesa renueva mis fuerzas. Dice: aunque ande en valle de sombra, no voy a temer, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? A veces hablamos de la vara como un Dios pegándonos. No, hombre, la vara es para defender a sus ovejas, porque Jehová es nuestro pastor, que nos va a llevar a delicados pastos. Y Maynor decía hace unos días, me gustó mucho, que en delicados pastos hay pasto para la oveja, para alimentarse también. No es solo para descansar, es para alimentarse también del pasto que está ahí, porque Jehová es mi pastor. Entonces, cuando vengan los pensamientos de depresión, de ansiedad, de angustia, de tristeza, sin fuerzas, solo di: Señor, pero tu promesa, Dios, que me has dado, que vas a estar conmigo todos los días hasta el fin. Y aunque hoy, aunque en este momento esté pasando un valle de sombra y de muerte, no debo temer mal alguno, porque tu Dios, mi Dios, va a estar con nosotros en esos valles de sombra y de muerte. Miren lo que dice esta palabra de Salmo 31. Dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos tiene que dar tranquilidad? Que hay cosas que no podemos arreglar, y lo único que nos puede dar eso es esperar en la victoria de Dios. Inés de la Vera posteó algo hoy que decía, esta semana, que decía: quédense quietos, solo quédense tranquilos. Y ese va a ser el mensaje de la otra semana. ¿Cómo me quedo quieto? ¿Sí? Y voy a ver la bondad de Dios. Hay un salmo hermoso que dice: hubiera yo desmayado si no habría de ver y de creer que iba a ver la bondad de Dios en esta tierra. Personas que nos escuchan, familias que han perdido cosas, que han estado sin fuerzas, que hemos estado tal vez angustiados y con ansiedad. Cobremos ánimo y armémonos de valor.
todos los que esperamos en la promesa de Dios, porque su promesa renueva nuestras fuerzas. Conozco que Él es la fuente y ahora empiezo a declarar la promesa de Dios. Ya no empiece a hablar lo que dice CNN, a declarar la promesa de Dios en su vida. Cuando vengan esos pensamientos de temor, diga: no me vendrá ningún mal, ni saeta que huele de día, ningún daño vendrá a mi casa, porque tu promesa, Dios, renueva mis fuerzas. ¿Cómo sería su vida si mañana, en lugar de levantarse angustiado, diría: este es el día que ha hecho el Señor? Amén. Me voy a gozar y me voy a alegrar. Señor, tu palabra, tu promesa me ha dicho que va a venir bendición sobre mi vida. Señor, que van a haber puertas nuevas. Así, Señor, que voy a llamar a los clientes, voy a salir a hacer lo que tengo que hacer, o me voy a quedar en mi casa esperando en que voy a ver la bondad delante de Dios. Me gustó esta parte que pusimos acá. Salmo 41:3 dice esto, miren qué hermoso: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Ante mi incapacidad de subir a su presencia, Dios se inclina. Ante la incapacidad que tenemos de levantar nuestro rostro porque no tenemos fuerzas, Dios te dice: tranquilo, si no tenés fuerzas, yo me inclino. ¿Te imaginas ese Dios todopoderoso que te dice: si no puedes levantar tu mirada, yo me inclino? Pacientemente esperé y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un canto nuevo. ¿Qué quiere decir? Levántese con un canto diferente mañana. Diga: Señor, este es el día, porque voy a esperar paciente y sé, Dios, que te vas a inclinar a mí y me vas a poner sobre la peña y me pusiste un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería su vida si mañana se levanta diciendo: Señor, tu gracia y tu favor va a estar conmigo? Señor, tu promesa es la que renueva mis fuerzas. Lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que primero reconozco que solo Dios es la fuente que multiplica las fuerzas. Dios, empiezo a declarar que su promesa es la que renueva mis fuerzas. Usted me dice: ¿qué tengo que hacer para renovar mis fuerzas? Empiece a declarar la promesa de Dios. Y ante tu incapacidad de subir, Dios se inclina. Ese Dios que no entendemos de esta forma, porque tenemos como que es un Dios viendo quién peca. Es un Dios que está diciendo: yo te abrazo en tu angustia, yo te abrazo en tu ansiedad, yo voy a darte esas fuerzas que no tienes hoy. Y si pacientemente esperamos, en quietud, vamos a ver cómo Dios se inclina. Ante tu incapacidad de subir, Dios se inclina. Amén. Porque a veces no podemos orar. Sí, hay gente que me dice: mire, usted no puede ni alabar a Dios. Tranquilo, Dios se inclina. Si mandó a su Hijo a la tierra, ¿cómo no se va a inclinar a tu oración? ¿Cómo no va a querer tener esa comunión diciendo: yo te entiendo, yo te ayudo? Y dice el 3: debo esperar en el Señor, como Dios va a actuar a mi favor. Y quiero que vean esta escritura en Isaías, que la dividí en pedazos, en partes, perdón. Dice: preparen en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Quiere decir, en nuestro desierto, lo que Dios nos está diciendo es: preparen el camino en el desierto, porque yo voy a entrar en tu desierto y vas a ver mi gloria. No sé si usted recibe eso de parte de Dios. Yo no lo había visto así. Dios dice: en tu desierto prepara un camino. Empieza a limpiar la vereda. Empieza a decir: Señor, tal vez hoy estoy complicado, no sé qué hacer, pero voy a preparar un camino en el desierto, en esa calzada llamada soledad. Voy a preparar camino, Señor, porque la gloria de Dios va a entrar. Isaías dice: preparen ese camino en el desierto, limpien la vereda, allanen los terrenos, porque va a entrar mi gloria. No sé si usted lo está recibiendo delante de Dios, donde usted está, con su familia, en su ministerio, en su empresa, en su iglesia, donde esté.
preparemos camino en este desierto, porque la gloria de Dios va a caminar ahí. Porque dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Así. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque me llevará a lugares de delicados pastos. E Isaías 40 también lo dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Así. Yo sé que hay muchos de nosotros que estamos añorando que Dios nos abrace y nos camine, y que nos lleve caminando para adelante. Preparen camino en el desierto. No tengan pena de decir, ¿saben? Estoy en un desierto. Porque hay gente hay tres tipos de personas: los que no han entrado a un desierto, los que están en un desierto y los que salieron de un desierto. Y tal vez usted está en medio de ese desierto. ¿Saben qué le toca hacer? Prepare camino para la gloria de Dios. Amén. Prepare camino en medio de la soledad. ¿Sabe? Piense qué va a pasar. ¿Cómo va a ser el día en que va a ser una fiesta de agradecimiento a Dios de cómo lo sacó de ese desierto? ¿Qué les parece? En lugar de rascarse la cabeza y no saber qué hacer, preparen camino para la gloria de Dios. Preparen el día que van a celebrar como Dios nos sacó de esto. ¿Por qué? Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. ¿Saben lo interesante? Las águilas vuelan más arriba que de cualquiera, porque saben extender mucho sus alas y agarran corrientes de viento caliente, de aire caliente, y eso los eleva. Y lo que pasa al elevar, imagínense que esta es la tormenta, al elevarse así, vuelan encima de la tormenta. No quiere decir que la tormenta paró, porque tal vez ahí está la tormenta, pero yo empiezo a volar arriba. ¿Sí? Porque dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Debo confiar que en medio de mi desierto, en medio de mi tormenta, yo voy a extender mis alas de águila, porque voy a esperar. Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, extenderán sus alas y van a volar sobre la tormenta. Los que han ido en un avión se darán cuenta que a veces está el tiempo feo, está lloviendo, está todo oscuro, pero cuando uno sube la tormenta, arriba hay un gran día hermoso, hay un sol precioso, hay celajes hermosos. Lo que tenemos que hacer es esperar al Señor. Señor, yo voy a extender mis alas y voy a esperar que esa corriente de tu Espíritu Santo me eleve sobre la tormenta para poder estabilizar, caminar y saber, Señor, que en medio de mi desierto, en medio de mi tormenta, yo voy a preparar camino. Habacuc dice algo, y es una declaración de la promesa de Dios. Dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. En pocas palabras, Habacuc está diciendo, aunque la higuera no florezca y no haya frutos como está pasando ahorita, con todo eso yo me voy a alegrar en mi Dios, porque Él renueva mis fuerzas y me hace subir a nuevas alturas, donde estoy encima de la tormenta. Y entonces me empiezo a renovar las fuerzas, porque empiezo a volar arriba. Y quiero concluir con esta historia que está como escondida en la Biblia. Casi nunca hemos predicado acerca de esto, porque al poner estas tres formas de cómo empezar a renovar las fuerzas, yo me puse a pensar que muchos de nosotros durante la semana de repente dirán, sí, mire, está lindo el mensaje, pero no tengo fuerzas. Y quise compartir esta escritura. Venía el rey David, que está en 1 Samuel 30. Y como le digo, es una escritura que está como escondida, casi no se predica acerca de eso, porque es medio extraña, pero habla de la bondad de Dios cuando no tenemos fuerzas. Dice,
David venía de regreso con su ejército, regresaban de la guerra. Y los que son soldados saben que el momento más especial cuando un soldado regresa de la guerra es llegar a su casa, que esté su familia ahí, que estén sus hijos y poderlos abrazar y decir: hemos regresado de la guerra. Venía David con sus 600 valientes de la guerra, victoriosos, seguramente celebrando y diciendo: hoy en la noche vamos a comer delicioso, hoy en la noche vamos a estar con nuestra familia. Y venían los 600 cantando, felices, declarando que el rey David era su líder supremo. Pero cuando llegan al campamento se topan con que está todo vacío, ¿sí? Llegan los 600 de David y ven que sus hijos y sus esposas y todas sus pertenencias, Amalek se las había ido a quitar. Cuando ellos estaban de la guerra, se las llevó y se fue yendo con todas sus cosas, sus hijos y sus esposas. Estaba barrido su campamento. Ellos venían de guerrear, ellos venían de batallas tras batallas con el rey David y se topan con que hay un problema en su familia. Se llevaron todo. Y miren qué interesante lo que pasó. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Usted le ha pasado algún día estar así? Que ha llorado tanto que ya no tiene ni fuerzas para llorar. Venían los 600 valientes de David, venían esos hombres fuertes, listos para la guerra, y se quita toda la familia y ven que todo su campamento está barrido, no hay nada. ¿Saben lo primero que hicieron? Querían apedrear al rey David. Querían apedrear a David porque culpa de él, de haberlo llevado a la guerra, se habían llevado a toda su familia. Pero dice: David y todos los 600 valientes. Aunque ese día un cantante dice que los hombres no deben de llorar, pero aquí sí estaban llorando los 600 de David. Estaban diciendo, gritaban a gran voz hasta que se quedaron sin fuerzas para seguir llorando. Y querían apedrear a David. Pero como David era un hombre de Dios, lo primero que hace es consultar a los sacerdotes de Dios. Y les dice: quiero orar a Dios y preguntarle si debo ir detrás de Amalek a rescatar todo lo que nos quitaron. Y él se mete a orar. No buscó en Twitter a ver qué le decían, ¿no? No buscó las noticias, no buscó Facebook, no buscó otras cosas. Buscó la presencia de Dios para preguntarle qué hacía. ¿Se recuerdan? Él es la fuente que nos da nuevas fuerzas. Su promesa es la que renueva sus fuerzas, ¿sí? En medio de eso, y cuando yo espero en Dios, debo de preparar un camino en el desierto para ver su gloria venir. ¿Qué hizo David en medio de ese desierto? Imagínense él como líder, tenía 600 hombres guerreros. Yo me imagino que deben de tener hasta cara de malos, así hasta cortados, llenos de sangre, venían de la guerra, llorando como niños tirados en el piso, sin fuerzas para llorar a su familia que había sido secuestrada por Amalek. Como tal vez a veces nosotros y padres que me están escuchando, a veces tal vez en la bañera nos ponemos a llorar diciendo: Señor, ya no tengo fuerzas, ¿qué vamos a hacer? Y así estaba David, pero hace algo, consulta a Dios y le dice: Dios, ve, porque yo los voy a entregar. Y entonces dice: partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente, hasta un río en Besor, donde se quedaron algunos, ¿sí? 200 hombres estaban tan agotados, estaban tan cansados, que cuando llegaron al río se quedaron tirados y le dijeron a David: no tengo más fuerzas para ir a pelear. ¿Te imaginas? No tenían fuerzas ni para ir a rescatar a sus hijos ni a sus esposas. Se habían quedado sin fuerzas, ya no tenían nada más que hacer. Más que decirle a David: David, aquí nos quedamos, tirados en depresión, en ansiedad, en el suelo. Y David pudo haber dicho: maten y quiten en la cabeza a los 200 cobardes que se quedaron ahí. ¿Saben qué es lo interesante? David se dio cuenta de algo. Eran 200 hombres que habían peleado con él muchísimas batallas, solo que en esta batalla, en esta particularmente, ya no tenían fuerzas. Se habían quedado tirados. Y sus esposas
sus hijos y sus pertenencias estaban del otro lado del río. Y le dijeron, ya no tengo fuerzas, David, para pelear. Aquí nos quedamos. Se quedan nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Te imaginas el nivel de ansiedad y depresión? Y en este tiempo hay muchos hombres y muchas mujeres, familias y líderes de casa, de empresas que están diciendo, mejor me quedo de este lado del río, ya no tengo fuerzas para pelear. Y se quedaron de ese lado del río. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se imaginan, se venían llorando por sus familias. Cuando llegan están tan debilitados que la corriente se los llevaba y solo le dijeron a David, nos vamos a tener que quedar, ya no tenemos fuerza, ya no podemos pelear, no podemos levantar una espada por nuestra familia. Pero 400 sí estaban con ganas. Y saben, eso pasa en las familias, pasa en las empresas, pasa en los ministerios. Algunos tienen fuerzas y quieren seguir adelante y otros están debilitados. ¿Sí? Ahora, aquí, por favor, no se pierdan ahorita, porque ahorita está toda la misericordia de Dios en medio de todo esto. David no dice nada, avanza con los 400 que sí podían, pasa el río y van a rescatar a las mujeres, a los hijos. ¿Sí? Y a las pertenencias, fueron a quitar todo lo que Amalek les había robado. Y cuando regresan, estos 400 dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir el botín? De plano dentro de 400, porque los otros 200 se quedaron. Solo 400 fuimos a pelear. Así que esos 200 allá están tirados. Y aquí viene la misericordia de Dios, que es lo que les quiero pedir. No te pierdas este momento. La gente mala dijo, quédense. Algunos habrán dicho, devuelvan a su esposa si quieren. Pero todo el botín, todo el dinero, todo lo que traemos solo es para los 400 que pelearon. Y David dice, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, ha de ser la parte del que se queda en el bagaje, les tocará partes iguales, porque fueron soldados, solo que hoy están cansados. Y dice la palabra que al día de hoy, dice, desde aquel día en adelante fue esto ley y ordenanza en Israel hasta hoy y en todos los ejércitos del mundo. Un veterano de guerra puede ser el que está en la batalla, o el que se quedó en el campamento cuidando las cosas, o el que se quedó en un hospital. Porque David dijo partes iguales, porque esos 200 soldados que se quedaron del otro lado simplemente estaban cansados y sin fuerzas. Y ahora nos toca a nosotros devolverles a ellos esas nuevas fuerzas. Y la palabra que quiero concluir hoy delante de Dios es la siguiente. Tal vez tú te sientes sin fuerzas. Tú te sientes como esos 200 soldados que se quedaron del otro lado de la batalla, pero la misericordia de Dios te va a devolver más de lo que se te fue quitado, lo que se te fue robado. Dice la palabra que 2 veces más por aquello que se nos fue robado y se nos fue quitado, porque la misericordia de Dios es así. Y yo quiero liberar a aquellas personas que hoy no se sienten bien, que no saben cómo manejar sus emociones. Tal vez tú estás como esos 200 en un lado del río, cansado, tirado, sin fuerzas para levantarte, pero Dios va a enviar a alguien que tiene esas fuerzas que tú necesitabas para poder traer bendición, y para saber que aunque hoy te sientes cansado, fuiste un soldado de Dios por muchos años. Yo he conocido y he hablado con hombres de Dios que han dado su vida por años, solo que hoy están cansados, no tienen fuerzas y se sienten muchas veces condenados. Y lo que quiero decirte de parte de Dios hoy es lo siguiente: aunque estés del otro lado del río con el menaje de las cosas, acostado, sin fuerzas, cuando menos sientas vas a alzar tu voz, tu mirada al cielo y vas a decir, ¿de dónde viene mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, porque va a venir Dios con esos 400 valientes diciendo, aquí está de vuelta tu esposa, tus hijos, tus posesiones, lo que fue robado. Y Dios va a ver nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer negocios, nuevas cosas para tu vida, para tu ministerio, para tu iglesia, porque Dios no se le olvida que fuiste un soldado. A Dios no se le olvida que batallaste con Él tantas batallas, solo que hoy estás sin fuerzas, solo que hoy estás cansado,
Pero Dios te está diciendo, en medio de tu cansancio, solo prepara un camino en el desierto, porque voy a venir el Rey de Gloria. Levanten ánimo, levanten su corazón, renueven sus fuerzas los que están cansados, porque Él renueva las fuerzas a los que no tienen ninguna. Prepara camino en el desierto para entrar a la gloria de Dios. Y aunque tú te sientes tirado, estás en un lugar del río, como esos 200 hombres, la gracia de Dios te va a alcanzar y te va a llenar. ¿Me permites orar por ti antes de terminar? Y si me permiten un tiempo después, quisiera saludar a otras personas que se han conectado. No quiero dejar de saludar a domingo. Pero antes de eso, no pierdas esto. Prepara camino en tu desierto. Prepara camino en tu desierto y levanta las alas de águila, porque Dios va a renovar tus fuerzas. Y Dios va a enviar, así como esos 400 valientes y a David, Dios va a enviar a alguien en tu tristeza, en tu angustia, para que renueve tus fuerzas, diciendo, aquí está lo que se te había quitado, aquí te voy a traer esto para que tú puedas seguir adelante, porque fuiste un soldado, mi querido amigo, hermano en Cristo. Tú fuiste soldado, solo que hoy estás cansado, y Dios va a renovar las fuerzas. Yo sé que muchos sueños los sentimos intruncados, parados, y no sabemos qué hacer, pero Dios se va a preparar un camino en el desierto. Cuando tú empieces a preparar, tu camino en el desierto, vas a ver la gloria de Dios entrando. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, por cada hombre, mujer, familia, empresario, ministerios, iglesias que nos están escuchando en todas partes y que nos este mensaje por las redes sociales. Señor, yo te ruego que tu gracia y tu paz renueve las fuerzas, que los cubras, Señor, que nos cubras con tu presencia, y así como David consultó a Dios, te consultó, que pacientemente podamos esperar en ti, ver cómo tu salvación viene y cómo nos vas a poner sobre la roca, y un nuevo canto de alegría, de victoria, porque en tu promesa, Señor, se renuevan nuestras fuerzas, que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te pido por cada vida, por cada corazón hoy que se sienten fuerzas, que pueden ir a tu presencia a encontrar esas fuerzas que necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Quiero saludar a las personas y al final quiero orar por una bendición que siempre dejamos y pedirles que la próxima semana vamos a tener nuestra Santa Cena virtual. Por favor, tengan su panito, su jugo de uvas, si estén con sus familias, y si pueden tomar fotos, tomen fotos y envíenos cuando tengan ya toda a su disposición de la Santa Cena juntos. ¿Sí? Gracias a Dios por la vida de mi papá. La verdad que es una bendición que alguien nos pueda decir que está bien, no estar bien, y que al final lo que necesitamos es acercarnos a Dios para que renueve nuestras fuerzas. Así que gracias por eso, gracias a Dios por esa puerta también. Y quiero mandar un saludo y un testimonio muy especial para nuestra familia que está en Nueva York. Está Tía Nena, está Tito, está Saidi, está Amalie, creo que también está Darling, y John, Janito también. Quiero contarles que toda nuestra familia ya estuvo muy enferma, algunos con estos problemas de estos virus, estuvieron muy enfermas, y hoy por hoy podemos dar testimonio que ya están bien, que se están restableciendo, y a pesar de que tienen una edad de 70 por ahí, pero parecen como de 30, están muy bien, ¿verdad? Y pudieron salir de eso. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios los cubrió. Estando ahí en Nueva York, en el epicentro de esto, la gracia de Dios los cubrió. Así que les mandamos un gran abrazo a todos ellos. Y si me dicen el nombre de la otra persona que vive con ellos, con Elsie también, que también estuvo enferma. Elsita, qué bueno que estás muy bien, y damos testimonio a toda nuestra familia en Nueva York. Dios los bendiga, y también a Amalie, en el nombre de Dios vamos a ver milagros también pasando en tu vida. Así que mando un gran abrazo. Saludos a Lucía Noguera, Lu, qué bueno que te hayas conectado. Ronnie Estefanía, bienvenidos. José Giovanni Monterroso, licenciada Glenda Gasparicio, bienvenida. Sí, también Wagner Reyes e Isa, que acaban de estar de aniversario, también qué gusto. Daniel García y su esposa, un gran abrazo también para Karen. Daniel García, papá, que siempre está con nosotros, director del Ministerio de Verbo, qué gusto que estén. Mi mamá y la tuita, mi abuelita, qué gusto que estén
conectado con nosotros también. Eunice Molina, Claudia Vázquez, Luis Pérez, mi primo. Luisito, mi sobrino, qué gusto. También está Manuel Rímola, un gran abrazo, Manuelito. Abner Lorenzo desde Quetzaltenango, qué bendición. Ingrid, y le decimos ya el Canchito Echeverría, qué gusto que estén conectados. Si por ahí algunos se nos escapó, pues por ahí les escribo. Un fuerte abrazo. Y qué bueno que se hayan conectado. Sí. Y permítanme esta transmisión próximo domingo a las 11 de la mañana. Los viernes nos estamos reuniendo por Collaborate para que podamos tener un Lighthouse de adultos, y miércoles a las 8 de la noche también Lighthouse de jóvenes. Se están reuniendo más o menos como 18 jóvenes a estudiar la palabra, así que no se lo pierdan. Si necesitan información, mándenlo al inbox. Así que preparen su corazón ahí donde están, levanten sus manos y voy a decir esta palabra de Dios para que sea nuestro Dios el Padre que nos bendiga. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor extienda su favor y nos dé paz en medio de toda circunstancia, y que esta semana sea llena de bendición y de gracia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos pronto.